Bienvenido a Relatos de Ciudades Olvidadas, donde cada piedra, cada calle y cada sombra cuenta una historia que el tiempo intentó borrar. La autopista parecía una buena idea, al menos sobre el papel. Un trazo recto sobre un mapa, una solución moderna para conectar zonas congestionadas, una promesa de progreso, de velocidad, de desarrollo. Nadie imaginaba que ese mismo trazo terminaría convertido en una cicatriz urbana. Un lugar que hoy existe, pero que nadie debería recorrer. Toda autopista tiene un origen político antes que técnico. Presupuestos aprobados, discursos optimistas, renders limpios mostrando carriles perfectos, tránsito fluido y ciudades más eficientes. Esta no fue la excepción. Fue concebida en un contexto de crecimiento acelerado, cuando las ciudades creían que podían expandirse sin límites, y que el asfalto siempre era la respuesta correcta. El problema es que el terreno no siempre coopera con las ideas humanas. Desde el inicio, los ingenieros sabían que el suelo era inestable. Estudios geológicos hablaban de capas profundas poco confiables, filtraciones, antiguas fallas, movimientos lentos pero constantes. No era una sorpresa, pero tampoco era un obstáculo definitivo. Al menos no en los informes que se presentaron públicamente. Modificar el trazado costaba tiempo y dinero, y en ese momento, el tiempo y el dinero importaban más que la prudencia. La construcción avanzó. Máquinas pesadas removieron toneladas de tierra, se colocaron pilares, se tendieron losas gigantescas sobre un suelo que parecía firme solo en apariencia. Desde arriba, todo lucía normal. Desde abajo, el equilibrio ya estaba comprometido. Las primeras señales no fueron dramáticas. Pequeñas grietas en el asfalto, filtraciones después de lluvias intensas, ligeras deformaciones en algunos tramos. Nada fuera de lo común para una obra de esa magnitud. Nada que no pudiera resolverse con mantenimiento. Pero esas señales no desaparecieron. Se repitieron, se acumularon. A los pocos meses de inaugurada, algunos conductores comenzaron a notar algo extraño. El volante vibraba más de lo normal en ciertos puntos. Había sectores donde el pavimento parecía ondulado, como si la autopista respirara lentamente. En días de calor, el asfalto se deformaba más de lo esperado. En días de lluvia, el agua no drenaba como debía. Los reportes llegaron. Técnicos locales elevaron advertencias. Ingenieros de mantenimiento solicitaron inspecciones más profundas. Pero la autopista ya estaba abierta. Ya cumplía su función. Ya había sido inaugurada oficialmente. Admitir un problema estructural tan temprano era aceptar un fracaso. Y nadie quería hacerlo. Se optó por parches, reparaciones superficiales, refuerzos temporales. Se reasfaltaron tramos. Se sellaron grietas. Se colocaron nuevas capas sobre viejas capas. Visualmente, el problema parecía resuelto. Estructuralmente, no lo estaba. Debajo del asfalto el terreno seguía moviéndose. La autopista no colapsó de golpe. No hubo un momento único que marcara el desastre. Fue algo más inquietante, un deterioro progresivo, casi imperceptible para quien la recorría ocasionalmente, pero evidente para quienes la estudiaban con atención. Con el paso de los años, comenzaron a registrarse incidentes. Accidentes menores, vehículos que perdían el control en zonas específicas, baches que aparecían de un día para otro, tramos que debían cerrarse temporalmente para reparaciones constantes. Cada cierre era una señal, cada reapertura una negación. El problema no era solo el suelo. Era la forma en que se había construido sobre él. Algunos pilares no estaban anclados a la profundidad recomendada. Ciertas losas no habían sido diseñadas para movimientos laterales prolongados. La autopista no estaba preparada para adaptarse, solo para resistir. Y resistir no siempre es suficiente. Con el tiempo, los informes técnicos se volvieron más preocupantes. Se hablaba de desplazamientos medibles, de tensiones acumuladas, de fatiga estructural. No eran palabras alarmistas, eran datos. Pero los datos no siempre pesan más que la política.
Cerrar una autopista es admitir que algo salió mal. Mantenerla abierta es apostar a que el problema no empeore hoy. Y durante un tiempo, esa apuesta pareció funcionar, hasta que dejó de hacerlo. Una madrugada, después de una tormenta intensa, un tramo mostró un hundimiento visible. No fue un colapso total, pero sí lo suficientemente grave como para encender todas las alarmas. El pavimento había cedido varios centímetros. Lo que estaba debajo ya no podía sostener lo que había arriba. Se ordenó una inspección de emergencia. Esta vez no bastaban parches. Se realizaron estudios profundos, escaneos del subsuelo, análisis estructurales completos. Los resultados fueron claros y perturbadores. La autopista estaba asentada sobre un terreno que se estaba desplazando lentamente, pero de forma constante. Cada año, cada mes, incluso cada día, la estructura perdía estabilidad. No era una cuestión de si iba a fallar, era una cuestión de cuándo. A partir de ese momento, la narrativa cambió. Ya no se hablaba de mantenimiento, se hablaba de riesgo. Ya no se hablaba de costos, se hablaba de vidas humanas. La autopista había pasado de ser una solución urbana a ser una amenaza latente. Sin embargo, el cierre no fue inmediato. Se intentaron soluciones más agresivas, refuerzos estructurales, pilotes adicionales, drenajes profundos, muros de contención. Cada intervención era costosa, compleja y, sobre todo, temporal. El terreno seguía moviéndose. La autopista seguía tensándose. Los ingenieros lo sabían. Algunos lo dijeron abiertamente. Otros lo dejaron escrito en informes que no llegaron a los titulares. El problema no tenía una solución definitiva sin reconstruir grandes tramos desde cero o abandonar la estructura por completo. Y reconstruir significaba reconocer el error original. Mientras tanto, los usuarios seguían circulando. Muchos sin saberlo, otros con una sensación incómoda, esa percepción difícil de explicar de que algo no estaba bien, de que el camino no se sentía seguro, aunque no pudieran señalar exactamente por qué. La autopista se convirtió en un lugar extraño, funcional pero inquietante, abierta pero frágil, un símbolo de cómo las decisiones apresuradas pueden quedar atrapadas en el concreto. Finalmente, llegó el punto en el que ya no se podía mirar hacia otro lado. Un nuevo informe, más contundente que los anteriores, estableció que el riesgo de colapso parcial era real y creciente, no inmediato, pero inevitable si no se tomaban medidas drásticas. Cerrar era la única opción responsable. Pero ese cierre, esa decisión definitiva, esa barrera que convertiría a la autopista en un lugar prohibido, todavía no había ocurrido. Eso es lo que viene después, porque una cosa es construir algo mal, y otra muy distinta es aceptar que debe ser sellado, olvidado y borrado del tránsito humano. Después del cierre oficial, la autopista no desapareció, simplemente quedó ahí. Durante semanas, el gobierno aseguró que el sellado era temporal, que se trataba de una medida preventiva, que una vez resuelto el riesgo estructural, el tránsito se restablecería. Pero los días pasaron, luego los meses, después los años, y la autopista nunca volvió a abrir. Los carteles de desvío se oxidaron, las salidas quedaron cubiertas de maleza, las cámaras dejaron de funcionar. El asfalto empezó a agrietarse sin que nadie lo reparara. Para los mapas oficiales, esa vía seguía existiendo. Para la vida cotidiana, había sido borrada. Lo más inquietante no fue el cierre en sí, fue el silencio posterior. Las versiones oficiales que nunca cerraron. Según los documentos públicos, la autopista fue sellada por una combinación de factores de seguridad, riesgo estructural, fallas en el suelo, problemas de drenaje, posibles hundimientos. Todo suena razonable, hasta que se analizan los detalles. Ingenieros independientes señalaron que el tipo de falla descrita no justificaba un cierre total y permanente. En muchos casos similares, se realizan refuerzos parciales, desvíos temporales o cierres por tramos. Aquí no. Aquí se bloqueó todo el acceso y se retiró cualquier señalización futura. Más extraño aún fue el presupuesto.
Nunca apareció una partida clara para su reparación. No hubo licitaciones públicas. No hubo cronogramas. No hubo fechas tentativas. Simplemente dejó de mencionarse. En los informes anuales del Estado, la autopista empezó a desaparecer de las líneas de mantenimiento. Como si nunca hubiera existido. Los vecinos y lo que vieron después. Las personas que vivían cerca fueron las primeras en notar que algo no encajaba. Al principio, patrullas policiales vigilaban los accesos, luego seguridad privada, después nada visible, pero el control seguía. Vecinos comenzaron a contar historias similares entre sí. Luces encendiéndose de noche, en tramos donde no había faroles, camiones entrando por accesos secundarios que no figuraban en los planos, ruidos metálicos bajo el asfalto, incluso años después del cierre. Algunos aseguraban haber visto maquinaria pesada operando de madrugada. Otros decían que partes de la autopista habían sido excavadas y luego cubiertas nuevamente. No eran historias aisladas, eran patrones. El tramo que no aparece en los mapas. Uno de los elementos más inquietantes surgió cuando usuarios empezaron a comparar mapas antiguos con los actuales. En versiones anteriores, la autopista aparecía completa, con todas sus salidas y conexiones. En versiones nuevas, ciertos tramos simplemente no estaban. No figuraban como cerrados. No figuraban como en obra. No figuraban. Era como si el sistema hubiera sido editado. Periodistas locales intentaron obtener explicaciones. Las respuestas fueron vagas. Actualización cartográfica. Optimización de datos. Ninguna explicación concreta. Pero hubo algo más. En imágenes satelitales de distintos años, se detectaron zonas donde el terreno parecía alterado repetidamente. Capas removidas. Reasfaltados parciales. Cambios que no tenían sentido en una autopista abandonada. Las teorías que nunca se desmintieron del todo. Cuando la información oficial se vuelve escasa, el vacío se llena solo. Y así surgieron teorías, algunas exageradas, otras inquietantemente plausibles. Una de las más repetidas hablaba de contaminación subterránea, materiales peligrosos enterrados durante la construcción, residuos industriales que, al filtrarse, volvieron inestable el suelo. El cierre no sería por la autopista, sino por lo que hay debajo. Otra teoría apuntaba a infraestructuras no declaradas, túneles de servicio, conexiones estratégicas, espacios que nunca figuraron en planos públicos y que, por razones de seguridad nacional, no podían ser expuestos. También hubo quienes hablaron de colapsos internos, no visibles desde la superficie, cavidades formadas con el tiempo que hacían imposible garantizar la seguridad, incluso sin tráfico. Ninguna de estas teorías fue confirmada, pero tampoco desmentida de manera contundente. El intento fallido de reapertura. Años después, hubo un intento. Un anuncio breve, casi oculto en un boletín técnico. Se evaluaría la posibilidad de reabrir parcialmente la autopista, solo para vehículos livianos, solo en horarios limitados. Duró poco. A las pocas semanas, el proyecto fue cancelado sin explicación. Los documentos desaparecieron de los portales oficiales. Los funcionarios involucrados fueron reasignados. El tema volvió a cerrarse. Desde entonces, no hubo más intentos. Exploradores urbanos y lo que encontraron. Como sucede con todo lugar prohibido, la autopista empezó a atraer a exploradores urbanos. Personas que se colaban de noche, que caminaban kilómetros sobre asfalto abandonado, que grababan con cámaras pequeñas. Algunos de esos videos todavía circulan. En ellos se ven tramos sorprendentemente bien conservados, señales intactas, marcas viales visibles. No parece una estructura abandonada hace décadas. Parece algo que alguien cuida, aunque nadie lo use. En otros videos, se ven accesos sellados con hormigón reciente. No viejo, reciente. Como si cada tanto alguien volviera a cerrar algo que alguien más intenta abrir. Uno de los exploradores afirmó haber encontrado una compuerta metálica en medio del asfalto. No figuraba en ningún plano.
No era una alcantarilla, no tenía señalización. El video se corta justo cuando intenta forzarla. ¿Por qué sigue cerrada hoy? La autopista sigue sellada. No hay planes de reapertura. No hay comunicados. No hay debates públicos. Simplemente está ahí, existiendo en silencio. Las autoridades ya no hablan de riesgo inmediato. Hablan de uso no prioritario, de infraestructura obsoleta, de optimización del sistema vial. Pero nada de eso explica por qué no se puede ni siquiera caminar oficialmente por ella. ¿Por qué no se reutiliza? ¿Por qué no se demuele? ¿Por qué se la mantiene en ese estado ambiguo? Ni viva ni muerta. Ese es el verdadero misterio. El miedo a mirar demasiado. Tal vez el motivo no sea algo espectacular. Tal vez no haya conspiraciones, ni túneles secretos, ni materiales prohibidos. Tal vez sea simplemente un error costoso que nadie quiere asumir. Pero entonces surge la pregunta final. Si fuera solo eso, ¿por qué tanto silencio? ¿Por qué tanto control? ¿Por qué borrar una autopista entera sin dejar rastro? Algunas infraestructuras se abandonan, otras se olvidan, pero algunas se sellan, y cuando algo se sella por seguridad, no siempre es para protegernos de lo que podría pasar arriba. A veces es para que no miremos lo que quedó abajo. La autopista sigue ahí, vacía, silenciosa, esperando, y mientras nadie la recorra, el misterio sigue intacto.